Bendiciones, mis hermanos, buenas noches. Vamos a continuar con este devocional acerca del nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua, como el atributo que nos señala que Él es Ani Shem Kerev, es decir, mi nombre está en Él. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto a manera de resumen que el nombre está en Él porque Él es Yeshua. Yeshua, este hebreo 3444, donde ya vimos muchísimas citas, desde el Génesis, pasando por Salmos, etcétera, etcétera. Todo el Antiguo Testamento, vimos diversos libros donde podemos ver a nuestro Señor Jesús hablando de salvación, hablando de victoria, hablando de Salvador, pero se refiere exactamente a la misma persona, la persona y el nombre de Yeshua. ¿Se acuerdan? Veíamos Zacarías 14, por ejemplo, 9, donde vemos que Él es uno, Yahvé es uno. Uno es, y en aquel tiempo uno será su nombre. Ese nombre es el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua. Vamos a continuar ya para no hacer resumen de lo demás que habíamos visto las sesiones pasadas. Vamos a irnos directamente. Recuerden que estuvimos viendo el hebreo, ¿verdad? Donde él es uno. Hablábamos de Echad. Les pediría que revisaran ahí los videos anteriores o por lo menos el anterior, donde vemos que él es Echad, quiere decir uno, uno solo, no hay otro, es indivisible, es incomparable, no se puede transmitir esa propiedad, esa posesión, es inherente, es única solamente de Él. No hay comparación de ningún otro Dios. Y bueno, pues dicho esto, comenzamos ahora con el Nuevo Testamento. Vamos a ver en el Nuevo Testamento que también se habla de uno o solamente un solo Dios. Por ejemplo, vamos a comenzar con Marcos 12, 29, y nos dice la palabra, respondió Jesús, el primero es, ¿se acuerdan que se refiere al primer mandamiento? Cuando lo preguntan, maestro o rabí, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús contesta, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un Señor es. Y ahora vamos a ver el griego, mis hermanos, el griego 1520, eis, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia exactamente, pero bueno, el Señor sí sabe. Y tenemos aquí este griego 1520. Este griego lo vamos a encontrar, lo estoy subrayando, ya saben, en verde, ponemos en verde para que podamos identificarlo fácilmente, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se repite en diversas citas que Él es uno. ¿Qué significa que Él sea uno? Uno solo, no hay otro. Solamente nuestro Señor es uno, solamente nuestro Dios es uno. Y vamos a ver ahorita quién es ese Dios y vamos a ver quién es ese Señor a la luz de la palabra, para que no seamos nosotros los que estemos hablando o que se trate de una mera interpretación. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y también vamos a entender, ¿verdad? Si ustedes ven el Strong o, por ejemplo, algunos otros diccionarios que son comentados con Strong, por ejemplo, Swanson, Kittel, etcétera, hay varios, Tuggy, etcétera, hay varios, donde obtenemos esta información para que no seamos nosotros o simplemente mera interpretación que sacamos nada más de un diccionario escolar, sino que son diccionarios teológicos, ¿verdad? Que están basados precisamente en la concordancia Strong. Este griego 1520, repetimos, significa que solamente es uno, pero es uno solo. No es uno de dos, no es uno de varios. Es uno porque solamente es uno, no hay otro. Por eso también, haciendo una síntesis, ¿verdad? Y tomando textualmente algunas partes de estos diccionarios, dice, es uno solo, pero con exclusión de otros. ¿Qué quiere decir? Que no hay otro, ni otros. Y también en contraste con muchos, es decir, no se trata de decir que es uno entre muchos, porque eso sería único. Y ese es otro tema que vamos a ver con el favor de nuestro Señor
dentro de 8 días, si así nos lo permite. ¿Sale? Único. Acuérdense que también lo habíamos visto en hebreo, uno y único, la diferencia. Ahorita por el tiempo no creo que nos alcance el tiempo para ver qué significa único, y entonces vamos a tratar de basarnos solamente en uno. Uno, Él es uno. Vamos a 1 Timoteo 2:5. No perdamos de vista que nuestro Señor Jesús, de sus propios labios, nos está diciendo que el Señor nuestro Dios, un Señor es. O sea, Dios es un Señor. Así lo define nuestro Señor Jesucristo. Dios es un solo Señor. Y entonces vamos a ver 1 Timoteo 2, el versículo 5, ¿verdad? Y vamos a hacer una introspección también a 1 Timoteo 3:16. No perdamos de vista esto, mis hermanos. Vean que 1 Timoteo capítulo 2 y luego vamos a ver 1 Timoteo capítulo 3. Hay una secuencia en estas dos citas para que se vayan ubicando. Entonces, fíjense, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Nada más hay un solo Dios. Pero vamos a ver también, mis hermanos, me voy a dar aquí con la... También vamos a ver, mis hermanos, que vamos a encontrar que es un solo Dios, sí, sí, sí es un solo Dios, pero vamos a ver también que nos dice que hay un solo mediador. Y entonces, si nosotros vemos esto, mis hermanos, a la luz del Antiguo Testamento y también a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de toda la Biblia, si vemos esto de mediador, mis hermanos, ¿qué significa que sea un solo mediador? Vemos, por ejemplo, en Jeremías 23, del 23 al 24, para ser explícitos, y déjenme cambiarles aquí nuestra presentación y vamos a ubicarnos en la palabra. Fíjense, vamos a poner aquí nuestra herramienta de Eastword y vamos a Jeremías 23, 23 y 24 para que podamos entender por qué habla de un solo Dios y un solo mediador. Y se acuerdan que el I es Kai en griego, que significaría un solo Dios, Kai, esto es un mediador, un solo mediador. O sea, ese Dios es el mismo mediador. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, no es una simple interpretación, mis hermanos. Vamos a ver ahorita una cita y ahorita les voy a dar más. Fíjense, Jeremías 23, 23 y 24. Dice, ¿acaso soy Elohim de cerca, dice Yahvé, y no Elohim de lejos? Vamos a poner atención en lo que dice. Solamente Él es Dios aquí cerquita, pero de lejos, así muy lejos, ese Dios trascendente no es Dios, o viceversa, es Dios trascendente allá muy lejos, pero aquí cerquita de nosotros ya no es Dios. Y vean lo que dice el verso 24, es muy completa esta cita, muy perfecta. Fíjense el verso 24. Si alguno se esconde en su escondrijo, ¿no lo veré yo? Y observemos la última parte. ¿No lleno yo los cielos y la tierra, dice Yahvé? Entonces vean esto, mis hermanos. Un mediador, si Jesús solamente fuera un mediador, es que Él, Jesús, está aquí en la tierra y Dios está allá en el cielo. Y entonces, desde aquí hasta la tierra, necesitaríamos una escalera, déjenme decirlo así, o un globo aerostático, o un avión, un cohete, no sé, una nave espacial, para llegar a Dios. Si nosotros pensamos en mediador como el medio para llegar a, tendríamos que pensar en eso, mis hermanos. Entonces observen lo que dice aquí la palabra, no lleno yo los cielos y la tierra, dice Yahvé. O sea, Yahvé llena los cielos y llena la tierra. Mis hermanos, Yahvé está en la tierra, pero Yahvé está en los cielos y lo llena todo, todo el universo, todo el infinito. Entonces, no se está refiriendo
aquí la palabra en 1 de Timoteo 2:5 no se está refiriendo a que Jesús es una escalera para que nosotros podamos llegar a Dios, porque Dios está aquí. Yahvé o Yeshua llena los cielos y llena la tierra. ¿Estamos comprendiendo? Voy a regresar ahora a nuestra postal, ¿sí? Para que vayamos comprendiendo de qué está hablando la palabra. Fíjense, ya regresamos allá a nuestra postal. Observen entonces, tenemos Jeremías 23 del 23 al 24. Me van a decir, es una sola cita. No, mis hermanos, les estoy poniendo varias citas y hay muchas más. Aquí abajo, al finalizar, se los voy a sombrear ahorita aquí para que ustedes lo puedan ubicar. Tenemos, y les puse al final, mediador. Tenemos Primera de Reyes 8:27, Segunda de Crónicas 2:6, Segunda de Crónicas 6:18, Salmo 148:13, Isaías 57:15, Isaías 66:1, Daniel 4:35, Efesios 1:23, etcétera. Ya no quise poner más porque si no saturamos. No es la finalidad entender ahorita quién es el mediador. El único mediador es Jesús, mis hermanos. Pero el mediador, o sea, el mediante es Yahvé. Entonces, Yahvé es el mediador. Ese es a lo que se está refiriendo. Y si se fijan aquí, cuando estoy sombreando un solo Dios y les estoy poniendo la palabra ahí con azul, esto es Kai, ¿se acuerdan? En griego es Kai, ya lo hemos visto en otros discipulados. Un solo mediador. Es decir, hay un solo Dios, esto es un solo mediador. No es que esté Dios allá arriba y nosotros los hombres acá abajo. Dios está, ya lo vimos ahorita en Jeremías 23, me pareció la cita más completa en ese sentido que desarrolla lo que estamos comentando, ¿sí? Y más bien mi comentario se basa en lo que dice esta cita, ¿sí? Aclaro eso. Mi comentario se basa en lo que dice esta cita, no es lo que yo pienso o lo que yo creo, es lo que nos dice la palabra. Jeremías 23 al 24. ¿Quién es ese mediador? ¿Quién es ese Dios, el encarnado? Fíjense, un hombre. ¿Quién es ese hombre? Cristo Jesús. Ahora, ¿se acuerdan que les dije, pongan atención y estamos en Primera de Timoteo 2:5? Ahora vamos a Primera de Timoteo 3:16, que sería el siguiente capítulo. Vamos a ver cómo va explicándose lo que nos está comentando aquí nuestro amado pastor Pablo, ¿verdad? Nos va explicando quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es Yahvé, y va creciendo la idea, nos va dando más elementos. Fíjense en 1 de Timoteo 3:16. Y por confesión unánime, dice en la Biblia textual 4, pero por ejemplo otras traducciones dicen indiscutiblemente. O sea, es una decisión unánime. No hay una discusión, es un dogma, no admite argumento en contrario, es de fe, es una verdad absoluta. Que, fíjense bien, que grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es lo que se confiesa unánimemente? Que el misterio de la piedad es grande. Ya habíamos visto, mis hermanos, en otros discipulados pasados, en este mismo atributo de Jesús, Yeshua, Anishem, Kerebiú, habíamos visto que Él, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, además de ser uno, además de ser el único, etcétera, 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 acuérdense que habíamos visto que Él es la doctrina, pero Él es el misterio, pero Él es la piedad, pero Él es, etcétera, etcétera, cada uno de los atributos que conforman el nombre de Dios. Este misterio lo vimos, ¿se acuerdan? El misterio revelado, el cual es Cristo. Cristo es el misterio revelado, Cristo es el misterio que anhelaban los ángeles, estaban expectantes ver quién era. ¿Quién era? Jesús encarnado es Yahvé. Por eso los ángeles estaban expectantes. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque en Hebreos 1:6 dice, y cuando es introducido el Hijo en la tierra,
todos los ángeles de Dios tienen la orden de adorarlo. Ahorita lo vamos a ver. Fíjense, Él fue manifestado en carne. ¿Ya se fijaron? Él fue manifestado en carne. Después de piedad, acuérdense que piedad no solamente significa ser bondadoso, misericordioso. Aquí, mis hermanos, en esta cita, el hebreo que se utiliza para piedad no es de misericordioso y bondadoso. Para eso hay otra palabra en hebreo. Pero para piedad, mis hermanos, habla de la doctrina verdadera, habla de la fe verdadera, habla de la verdad absoluta, habla del dogma que nosotros predicamos, y a quien nosotros predicamos es a Jesús. Nosotros predicamos a Cristo. Nosotros predicamos el nombre. Esa es la doctrina única, unánimemente. Es lo que predican todos los discípulos, es lo que predican todos los apóstoles, es lo que predica la iglesia primitiva, es lo que predicó nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Dios, nuestro Padre, Jesús, Yeshua, su nombre. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Entonces, observemos esto. Por confesión unánime, o sea, indiscutiblemente grande es el misterio, Cristo, de esa piedad, esa verdad absoluta que es Jesús, su nombre. Dos puntos y seguido. Fíjense la primera palabra después de piedad. Este es el misterio de la piedad, dos puntos y seguido. Esa piedad tiene un nombre, está personificada por alguien. Fíjense, Él. Y se acuerdan, aquí en nuestra postal estamos poniendo con rojo en el título, en Él, hasta arriba, en Él, mis hermanos. ¿Quién? Cristo Jesús. Él fue manifestado en carne. Y entonces, recuerden Hebreos 1:6, están expectantes los ángeles para saber quién es ese niñito donde se iba a encarnar, donde se iba a vaciar totalmente Yahvé. Y por eso cuando Jesús nace, mis hermanos, vean el Evangelio de Lucas, ¿verdad? En el capítulo 2, dice, y cuando nació Jesús, se abrieron los cielos, después de que el ángel se le aparece a los pastores, ¿verdad? Y dice, y una multitud de ángeles estaban cantando. ¿Qué estaban cantando? Gloria a Dios en los cielos y en la tierra. ¿Te acuerdas de Jeremías 23, 24? Dios en los cielos y en la tierra, paz a los hombres que fueron elegidos, o paz a los hombres de su buena voluntad, los que fueron elegidos conforme a su propósito. Eso es lo que dice en griego, mis hermanos. Entonces observemos, Él fue manifestado en carne. Cuando Él se manifiesta, los ángeles estaban expectantes, no para ver quién era por chismosos, porque tenían una orden. Cuando naciera y se encarnara Jesús en ese, o Yahvé, en ese Jesús corpóreamente, ellos tenían una orden específica: adorar inmediatamente, así como se hace en los cielos, así en la tierra. Ese es el Padre nuestro, mis hermanos. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Estamos comprendiendo. Y luego fíjense lo que dice, Él fue justificado en espíritu. Te lo estoy poniendo entre corchetes. La Biblia textual 4 no lo traduce así, no tiene Él, no lo repite. ¿Por qué? Porque la Biblia textual 4 da por sentada que esta idea, mis hermanos, se repite en cada parte, en cada renglón. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros vemos esta figura literaria, mis hermanos, esta poesía escrita en griego, ahí dice, Él fue manifestado en carne, coma, Él, y ahí diría, el que fue manifestado en carne, o sea, Él, coma, el que fue manifestado en carne, coma, Él fue justificado en espíritu. ¿Cómo fue justificado en espíritu, mis hermanos? El bautismo, todo lo que nosotros vemos, la glorificación de su nombre, su exaltación, etcétera. Y luego dice coma, y luego aparece otra vez él. Y aquí diría, él fue, o sea, el que fue manifestado en carne, el que fue justificado en espíritu, él, coma, fue visto por los ángeles. ¿Para qué, mis hermanos?
para ser adorado, para ser glorificado. Y luego, coma, Él, o sea, el que fue manifestado en carne, el que fue justificado en el Espíritu, el que fue visto por los ángeles, Él fue proclamado entre los gentiles. ¿Cómo fue proclamado? Es lo que proclama la iglesia primitiva. Un solo Señor, un solo Dios. Y luego, coma, Él, aquí diría otra vez, el que fue manifestado en la carne, el que fue justificado en el Espíritu, el que fue visto por los ángeles, el que fue proclamado entre los gentiles, Él fue creído en el mundo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? La idea se repite, pero repite las ideas anteriores después de cada Él fue creído. Y entonces al final diría, ¿Él fue recibido arriba en gloria? No, no diría así. Diría otra vez, el que fue manifestado en carne, que fue justificado en el Espíritu, el que fue visto por los ángeles, el que fue proclamado entre los gentiles, el que fue creído en el mundo, Él fue recibido arriba en gloria. Ese es el mismo. Es una idea creciente que engloba la primera idea y que se presenta desde el principio hasta el final. Recordemos algo, mis hermanos. Tanto en hebreo como en griego, se trata de utilizar el menor número de palabras para decir la mayor número de ideas o el mayor número de ideas. ¿Lo vamos comprendiendo? Entonces, por eso se usa estas figuras, mis hermanos. Estas figuras. ¿Para qué? Para determinar y no estar repitiendo tantas veces, pero entonces el que está viendo esto, mis hermanos, comprende y entiende que se repite. ¿Se acuerdan que esto ya se los había dicho? Sucede también en el Padre Nuestro. Cuando nuestro Señor Jesús nos enseña el Padre Nuestro, es la misma figura literaria, poética. ¿Qué quiere decir esto? Santificado sea tu nombre. Luego, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué? Porque tu nombre es santificado. Y luego dice, hágase tu voluntad. ¿Por qué se hace tu voluntad? Porque tu nombre debe de ser santificado. Y luego dice, así como en el cielo, que se haga en la tierra. ¿Qué se hace en el cielo, mis hermanos? Su nombre está siendo santificado constantemente. Entonces el Padre Nuestro es lo que está diciendo. En griego, esa es la idea, mis hermanos. No solamente dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, así como un recitario. No, es Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino porque tu nombre debe de ser santificado. Hágase tu voluntad porque tu voluntad es que tu nombre sea santificado, así como se hace en el cielo. Todos los ángeles están santificando tu nombre, que también se haga en la tierra. Entonces, todos en la tierra también deben de santificar tu nombre. Y ahora observen, el Padre Nuestro también es una figura de lo que estamos viendo aquí en Primera de Timoteo 2:5, mediador. El que es Dios en la tierra es Dios en el cielo, y el que es Dios en el cielo es Dios en la tierra, porque lo llena todo. El único mediador o un solo mediador es un solo Dios, es el mismo. ¿Estamos comprendiendo esto, mis hermanos? Ustedes revisen, por favor, todas estas citas que estamos poniendo aquí, ya se las había mencionado, véanlas, revísenlas y se van a dar cuenta que habla exactamente de lo mismo que nos dice Jeremías 23, del 23 al 24. Dios es Dios en los cielos, en la tierra y lo llena todo. No hay forma de que haya algo o alguien que nos lleve a Él. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, lo llena absolutamente todo. Espero que nos quede claro. No sé si hay hasta aquí alguna duda. ¿Quieren que comentemos, repitamos algo o continuamos? Ok, seguimos. Fíjense, vamos a Marcos 10:18. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno, observen, ninguno, o sea, no hay nadie, nadie, absolutamente nadie es bueno, sino uno solo, Dios. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Y el uno, no único, el uno que es incomparable, no hay otro, solamente Él es
Dios. Pero ahora vemos, porque algunos dicen, ¿ya ves cómo Jesús le está diciendo que no lo llame bueno? Aquí no está diciendo eso, mis hermanos. Aquí no está diciendo, y Jesús le dijo, no me llames bueno. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Ahora, fijémonos algo. Esta persona que está aquí, mis hermanos, si vemos los versículos anteriores, no se trata de una persona cualquiera, no se trata de un indigente, no se trata de alguien del pueblo común y corriente, es una persona que tiene soberanía, es un gobernante el que le está preguntando, es una persona sabia, muy inteligente la que le está preguntando, la que le está diciendo, ¿sí? Maestro bueno, la que se está refiriendo a él. Por eso Jesús le dice, ah, caray, eres muy, muy sabio. Ya sabes entonces quién soy, ¿verdad? Por eso me estás llamando bueno. ¿De dónde sacó esta interpretación? No es interpretación, mis hermanos. Vean lo que dice antes, vean lo que contesta Jesús y vean el verso 19. Sabes los mandamientos. Si Jesús le hubiera dicho, ¿por qué me llamas bueno? Le hubiera dicho como cuando los ángeles se aparecen a Juan o a Pedro, ¿se acuerdan? Y le dice, tranquilos, no se me postren, no me adoren, solamente adoren a Dios, no hagan eso. Aquí Jesús no dijo nada de eso, no veo nada de eso. Jesús continúa. Y fíjense lo que dice, ya sabes los mandamientos. Lo está haciendo con la autoridad de Dios, porque así se dirigió este gobernante, este gobernador, este personaje tan importante, soberano, así se dirigió a Jesús. Y por eso Jesús con esa autoridad y ese dominio, ese señorío, le dice, ya sabes los mandamientos. Fíjense la autoridad. Si Jesús hubiera desechado o descartado la idea de que está mal decirle que Él es bueno porque solamente Dios es bueno, Él hubiera dicho otra cosa aquí, mis hermanos. Y no contesta eso Jesús. Jesús con su autoridad dice, ya sabes cuáles son los mandamientos. Son no asesines, no adulteres, etcétera, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. ¿Están comprendiendo? Vean la autoridad con la que está contestando Jesús. Uno solo, Dios. Jesús es bueno. Sí, porque es Dios. Marcos 2:7. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Se acuerdan del paralítico que le dice, están ahí en la casita, no pueden entrar, se suben al techo, hacen un hoyo sus amigos en la camilla, lo bajan ahí con unas sogas? Imagínense al maestro viendo o dando su plática y de repente empiezan a hacer un hoyo en el techo y le empieza a caer tierra y él ahí esperando a ver qué está pasando, ¿no? La paciencia de nuestro Señor Jesús y todavía ver que lo están descolgando, mis hermanos, al paralítico. Y lo primero que le dice es, tus pecados son perdonados. Los fariseos, ni tardos ni perezosos, ¿verdad? Los doctores en la ley, los maestros de maestros, le dicen, ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede liberar o perdonar pecados sino uno? Solamente Dios. Y ya sabemos lo que contesta Jesús. Pues para que vean que tengo esa autoridad, ¿verdad? Ahora les voy a decir otra cosa más. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¡Wow! ¿Qué es más fácil? ¿Decirle, te perdono los pecados? ¿Qué le está diciendo Jesús? Si yo fuera lengua suelta, ¿verdad? O de lengua me como un taco, pues entonces nada más le digo, tus pecados son perdonados. Pero para que vean que no estoy blasfemando, porque yo soy Dios, levántate. Y se levantó y se fue a su casa, el paralítico. Bueno, ya no era paralítico, ¿eh? Porque luego decimos, el paralítico se levantó. No, se levantó la persona que fue sanada por nuestro Señor Jesucristo, totalmente sana, restaurada de sus piernas.
Vamos a Romanos 3:30. Puesto que Dios es uno, uno, el cual declarará justos a los circuncisos por fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Dios es uno, mis hermanos. Acuérdense que todo esto estamos hablando del griego 1520. En cada texto, si ustedes ven una concordancia Strong, ustedes van a ver que se trata del griego 1520. Vamos a pasar a nuestra siguiente postal. Y ahora fíjense, dice la palabra, vamos a Efesios 4, no pierdan de vista 1, ¿sale? Aquí, tanto en azul como en verde, mis hermanos, el griego sigue siendo exactamente el mismo, 1520. Vamos a poner atención en esto. Un cuerpo, no hay otro. Y aquí se acuerdan que es un quiasmo, uno de los quiasmos. Un cuerpo, porque se relaciona con un Dios y Padre. ¿Sale? En el versículo 6. Luego, y un espíritu, y se relaciona con un bautismo del verso 5, parte final. Y luego, también fuisteis llamados en una esperanza de vuestro llamamiento, la parte mediana del verso 5, una esperanza, una fe. Y luego el quiasmo, ¿se acuerdan? Son 7 palabras. Fíjense, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, me salto un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. 6. ¿Y cuál es el quiasmo? La parte central, la primera parte del versículo 5, un Señor. Entonces observen, mis hermanos, hay un solo Dios y Padre, y ese Dios y Padre es un solo Señor. Ya sabemos quién es, nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, un Señor. ¿De dónde sacamos que nuestro Señor Jesucristo es ese Señor y es ese Dios Padre? Vamos a Primera de Corintios 12, del 12 al 13. Fíjense, porque así como el cuerpo es uno, es lo mismo que dice Efesios 4 en su primera parte, un cuerpo, ¿sale? El cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo. Es lo que dice Efesios 4:4, acuérdense. Así también Cristo, o sea, ese Señor del versículo 5 de Efesios, capítulo 4, versículo 5, es Cristo, el Señor. ¿Ya se fijaron? Porque de hecho todos fuimos, y ahora fíjense, acuérdense, un bautismo, ¿se acuerdan? Parte final del verso 5, que se relaciona con un espíritu. Y entonces fíjense, fuimos bautizados en un solo espíritu. Ahí está el quiasmo. El bautismo está relacionado directamente con el espíritu, pero solamente hay un bautismo, solamente hay un, perdón, un espíritu. ¿Para qué? Para ser un solo cuerpo. Los que son bautizados en ese espíritu, que es Jesús, o sea, ese espíritu que es el nombre, ¿se acuerdan? Mis palabras, que son espíritu y son vida, ese es el nuevo pacto, su nombre, sus atributos, ya lo hemos visto, es un solo cuerpo. Sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. ¿Qué bebemos? Un mismo espíritu. O sea, cuando somos bautizados estamos bebiendo una sola agua, un solo espíritu, un solo nombre, muchos atributos, pero un solo nombre. Cuando tú te tomas un vaso con agua, ¿verdad? O te tomas el vaso del agua, estás tomando muchas gotas. ¿Las has contado? Simplemente agarras la botella o el vaso, ¿verdad? Y te tomas el agua. ¿Cuántas gotas te estás tomando? No sé, miles, cientos. Esas gotas son los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús. Lo estamos comprendiendo. Ahora, te puse aquí, entre paréntesis, la cita de Mateo 28, 18 al 20. Toda la autoridad le fue dada, ¿te acuerdas? ¿Para qué?
Por eso les dice, vayan y bauticen a la gente en mi nombre. Entonces, ¿de dónde saco que fuimos bautizados en su nombre y que el bautismo en el nombre es el bautismo del Espíritu? Pues de aquí, Primera de Corintios 12, 12 y 13 y Mateo 28 del 18 al 20. Ahí dice, no lo digo yo, lo estamos comprendiendo, mis hermanos. Vamos a ver otra cita, Hechos 17, 24 al 26. Fíjense, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ¿te acuerdas de Juan 1, del 1 hasta el 3, inclusive? Aquí al final te puse, luego Juan 1, 12, Primera de Pedro 2, 9, Isaías 53, 10, etcétera. Ese Dios que es el creador es Logos, la palabra Jesús, ¿sí? Todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra. El Logos es el que hizo todo, acuérdate Juan 1, del 1 al 3. Pero dice, es Señor del cielo y de la tierra. Es lo que vimos en Jeremías 23, 23 y 24. Yahvé es Dios en los cielos y en la tierra, y lo llena todo, los cielos y la tierra. No habita en templos hechos por mano. Si tú ves todas las demás citas que te puse ahí de Reyes, Crónicas, etcétera, te vas a dar cuenta que no hay una casa que pueda contener a Dios porque Él habita en los cielos y en la tierra. No va a habitar en un lugar. Ese lugar es santificado porque Dios está ahí. No contiene a Dios, mis hermanos. No hay nada, ningún continente que pueda contener a Dios. ¿Estamos comprendiendo? No habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de uno, ahora vamos a poner atención en el verso 26, fíjense, de uno, otra vez griego 1520, hizo todo linaje de hombres. ¿Te acuerdas de esta cita de Isaías 53:10? Cuando le plugó a Yahvé someterlo o llevarlo a padecimiento, y cuando Él nos redima, ¿se acuerdan? O sea, cuando cumpla su obra, entonces Él verá descendencia, ¿se acuerdan? O linaje. Fíjense lo que dice, de uno, griego 1520, hizo todo linaje humano. O sea, todo el linaje humano que cree en él, Juan 1:12, no pierdan de vista, o Primera de Pedro 2:9, o Isaías 53:10, todo linaje, mis hermanos, es descendiente de ese Padre. ¿Y ese Padre quién es? Jesús. Continúo. Para que habiten sobre la faz de la tierra, habiendo determinado periodos de tiempo señalado y los límites de su habitación. Ese uno es nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguna pregunta, levanten su manita o prendan su micrófono y me dicen. Vamos a continuar. Vamos a Primera de Corintios 8, mis hermanos. Primera de Corintios 8, versos 4 al 6. Fíjense. Acerca pues del comer de los sacrificios a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que ninguno es Dios, sino uno, griego 1520, uno solamente, porque aun cuando hay los llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, dice, hay un solo Dios, el Padre. ¿Se acuerdan que vimos ahorita en Hechos que de él, de Jesús, se forma todo linaje? Juan 1:12, y los que creen en su nombre reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿De cuál Dios? Pues de él, porque él es el Padre. Maestro bueno. Solamente Dios es bueno, acuérdense, es lo que está diciendo Jesús. ¿Me estás diciendo así? Fíjate lo que me estás diciendo, que yo soy Dios. Ahí, ese personaje importante le hubiera dicho, no, perdón, maestro, me equivoqué. Me estaba refiriendo a que tú eres un maestro bondadoso, pero no que tú seas Dios. No, se quedó para escuchar lo que le iba a decir Dios. ¿Estamos comprendiendo?
Recuerda que era una persona ignorante, no era un fariseo, pero era un gobernante poderoso. Hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, el Creador, Juan 1 otra vez, el Creador de todo, y nosotros somos para Él, y un solo Señor. Ya lo vimos en el quiasmo, en Efesios 4, el versículo 5. Un Señor, ese Dios Padre es el Señor, solamente uno. ¿Quién es ese? Aquí dice en Primera de Corintios 8, versículo 6, que el Señor es Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas. Ah, caray. Pero el verso 6, en su primera parte, dice que todo procede del Padre, Dios, y la parte final del verso 6 dice que es el Señor Jesucristo y de Él son todas las cosas, de Él proceden todas las cosas. ¿Estamos comprendiendo? Ese Dios el Padre es un solo Señor y se llama Jesucristo, o Jesús el Cristo. Gálatas 3:20 va exactamente en el mismo sentido, mis hermanos. Observen, el mediador no es de uno solo, o sea, el mediador no es nada más para una persona, pero Dios es uno. ¿Ya se fijaron? O sea, ese mediador que ya habíamos visto hace ratito, cuando se habla del mediador, no se está refiriendo a alguien que nos lleva a, porque está lejos, sino entendamos ahora qué nos dice Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, viene a mí que soy el Padre, si no es por mí mismo. ¿Estamos comprendiendo? ¿Por qué? Porque el mediador es Jesús y Dios es uno. Todo es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Vamos ahora a Juan 17, verso 22, y luego vamos a ver los versículos del 4 al 6. Fíjense y vamos a poner atención. Ya lo hemos visto otras veces, pero vamos a repetirlo. Yo les he dado la gloria. ¿Quién es el que da la gloria? Dice, yo. Ahí está hablando Jesús. ¿Sale? Que me has dado. ¿Cuál es esa gloria que tiene y le pertenece? Acuérdate de Mateo 28, verso 18 específicamente. Toda la autoridad me fue dada. Y luego en el verso 19, por lo tanto, vayan y bauticen a la gente en mi nombre. ¿Cuál es la autoridad que le fue dada? ¿Cuál es la gloria que le fue dada? Esa gloria que le fue dada, mis hermanos, si ustedes ven los versículos 11 y 12 de Juan 17, dice, el nombre que me has dado. Verso 11 y verso 12 dicen lo mismo, el nombre que me has dado. Guárdalos en el nombre que me has dado. La gloria que le fue dada a Jesús o que está en Jesús o que le pertenece a Jesús desde el principio, fíjense, es el nombre. ¿Dónde dice eso? Bueno, voy a continuar el verso 22 y ahorita les digo dónde dice eso. Dice, me has dado para que sean uno como nosotros somos uno. No dice, tú eres el Padre y yo soy el Hijo, somos uno. Nosotros también somos uno en Él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque somos su linaje, su descendencia, su nación santa, pueblo adquirido, pueblo comprado con su sangre. Estamos comprendiendo por qué. Ahora vamos a ver los versos del 4 al 6 de Juan 17. Fíjense, yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Yo te glorifiqué. ¿Cómo glorificó Jesús
a el Padre o cómo se glorifica a sí mismo como Padre. Vean el verso 6, manifesté tu nombre. ¿Ya se fijaron? Voy a repetir verso 4. Yo te glorifiqué. No pierdan de vista el verso 22. Esa gloria que me has dado, versículos 11 y 12, el nombre, para ser uno, para entender que solamente hay uno. Vean el verso 4. Yo te glorifiqué acabando la obra, no las obras, la obra. Verso 5, fíjense, ahora Padre, glorifícame tú. ¿Cómo lo glorifica el Padre? Versos 11 y 12 y verso 22, la gloria que me has dado. ¿Ya se fijaron? Junto a ti mismo con la gloria o el nombre que tenía antes de existir el mundo. ¿Te acuerdas de Hebreos 13:8? Muchas otras citas que nos dicen, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Verso 6, manifesté tu nombre. ¿Cómo se glorifica, mis hermanos? Poniendo el nombre, diciendo el nombre, confesando el nombre. ¿De dónde sacamos esto? Aquí se me olvidó poner Romanos 8 del 28 al 30, ¿se acuerdan? Fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos elegidos, fuimos predestinados a ser conforme a su imagen, porque fuimos justificados, ¿se acuerdan? Pero ¿por qué? Verso 30 de Romanos 8, fuimos glorificados. ¿Cómo fuimos glorificados? Vean Romanos 10 para que nos quede claro. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo? ¿Cómo, dice Pablo, van a invocar si no hay quien predique? ¿Quien predique qué? ¿Se acuerdan de la idea que les dije del Padre Nuestro y primera de Timoteo 3:16, que va creciendo? Entonces, fíjense, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo lo invocarán si no hay quien predique? ¿Que predique qué? La idea central, ¿cuál es? El nombre del Señor. ¿Y cómo predicarán el nombre del Señor si no son enviados a predicar el nombre del Señor? Pero ya fueron enviados, dice Isaías. Por todas partes salió. ¿Qué? ¿A qué fuimos enviados? A predicar el nombre del Señor. ¿Dónde dice eso? Malaquías 2, mis hermanos, véanlo. O Deuteronomio 6:4, uno es, digan que Yahvé es uno y uno es un nombre. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Y entonces vamos viendo, mis hermanos, cómo la palabra nos va presentando que esa manifestación del nombre, esa gloria, ese glorificar, es poner el nombre. Por eso la oración sacerdotal dice, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y por eso nuestro Señor Jesús nos manda a bautizar o a sepultar a la gente en su nombre. ¿Se acuerdan que ya hemos visto ahí en Mateo 28, el verso 19, que no dice realmente, los manuscritos más antiguos no dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice en mi nombre. Y ya vimos que la costumbre judía era que cada rabí mandaba bautizar a la gente en el nombre del rabí o del rabino, o sea, el nombre del maestro. Y si nosotros vemos todo el libro de Hechos de los Apóstoles, todos los bautismos que se celebran son en el nombre de Jesús. Estamos comprendiendo esto, mis hermanos. Dios es uno y Él puso su nombre en nosotros como mediador. Acuérdense, mediador no es el que nos lleva hasta para que lo podamos alcanzar. Mediador es el que está aquí y se hace uno en nosotros, con nosotros, o nos hace uno en Él. Porque el que es Dios arriba en los cielos es Dios abajo en la tierra. ¿Cómo se hace todo esto? Manifesté
el nombre, Juan 17:6. Y vean lo que dice la parte final. ¿A quiénes? A los hombres que del mundo me diste. Otra vez Romanos 8:28 al 30. Esos que fueron elegidos o predestinados. ¿Cómo, mis hermanos? Cuando se pone el nombre. ¿Te acuerdas que hemos comentado? Es como si Dios estuviera sellándonos con el Espíritu Santo, sus palabras que son vida y son espíritu, o sea, nos va sellando con sus atributos. Y cada sellito que Él va poniendo en nuestra cara está formando la cara de Jesús, está formando su cara. Y entonces cada vez nos vamos pareciendo más y más y más a Él. Cada atributo que es puesto sobre nosotros nos asemeja más a Él. Romanos 8:29. ¿Cómo se hace esto? Cuando somos glorificados. Romanos 8:30. O Juan 17 que estamos viendo aquí, verso 22, verso 4, 5, 6, etcétera. Estamos comprendiendo. ¿Cómo se hace todo esto? Ve la parte final del versículo 6. Tuyos eran, me los diste. O sea, esa predestinación, mis hermanos, es porque estábamos predestinados a que su nombre, el nombre, ya desde la oración sacerdotal, fuera puesto sobre nosotros. Por eso la importancia de poner el nombre. Por eso en Romanos 10 es el que invoque el nombre. Pero ¿cómo lo van a invocar si nadie predica el nombre, mis hermanos? ¿Cómo en una congregación se va a invocar el nombre de Dios si el pastor no lo predica? ¿Cómo? ¿Sí se dan cuenta? Predica mil cosas, predica mil doctrinas, predica la palabra, sí, nada más la palabra, pero todo es para nuestro vientre. El falso evangelio o evangelio de prosperidad. Y dice Pablo, no que haya otro, sino que algunos lo tuercen. Todo es para gloria de Dios, fuimos creados para Él, para honrarlo y para glorificarlo. Y su mandamiento es glorificar su nombre. Malaquías 2:1 específicamente y verso 2 específicamente. Darle la gloria a su nombre, pero dice, pero no lo hacen. Es lo que dice Romanos 10. ¿Cómo invocar el nombre si no se predica? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible? Pero a eso fuimos mandados. Vean lo que dice después Romanos 10, mis hermanos. Véanlo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Estamos comprendiendo. Tuyos eran, me los dice y han guardado tu palabra. ¿Cuál palabra? Te puse ahí al final, si te das cuenta, logos. Se trata del logos, mis hermanos. El logos es todo el nombre. Han guardado tu palabra, es decir, han guardado todo el nombre. ¿Cuál nombre? El que dice el versículo 6, manifesté tu nombre. Manifesté tu nombre. ¿Estamos comprendiendo? No sé si haya preguntas o algún comentario, mis hermanos. Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues para no saturarlos, me gustaría dejarles aquí. El siguiente tema sería hablar de que Dios es único, además de que es uno, ¿verdad? O Jesús es uno, también es único, pero es otro atributo también que vamos a ver, es amplio, entonces ya no alcanzamos a tratarlo porque ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, espero que se queden con esto, mis hermanos, con estas citas, que repasen, sobre todo esta, ¿se acuerdan? Efesios 4, del 4 al 6, el quiasmo, esta de Primera de Corintios 12, ¿verdad? Del 12 al 13 inclusive, y por supuesto lo que veíamos al principio de 1 Timoteo 2:5, sin dejar fuera, mis hermanos, Jeremías 23, del 23 al 24, mis hermanos. No lo dejen fuera, obsérvenlo, órenlo, escúchenlo, medítenlo, rumienlo. Y vean además, por favor, ya no alcanzamos a verlas aquí, todas estas citas que pusimos
de Primera de Reyes, Segunda de Crónicas, el Salmo, Isaías, Daniel, Efesios, y hay muchas más que ustedes podrán ver ahí en cualquier concordancia para que vean que cuando se habla de mediador, mis hermanos, no es un tercero que nos va a ligar a nosotros con Dios, sino es él mismo siendo aquí en esa plenitud. Todo lo que, toda la plenitud, dice Pablo en Colosenses 1 y Colosenses 2, toda la plenitud de quien es Yahvé está vaciada o fue vaciada, como dicen Filipenses 2, versos del 5 hasta el 11, inclusive se vació completamente y habita corporalmente en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El único Señor, el único Dios, el único Padre, el único mediador, que es uno, acuérdense, y Él es el Dios verdadero. ¿Sale, mis hermanos? Si no hay preguntas, si no hay comentarios, porque toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús, Yeshua. Amén. Amén. Amén, amén. Un abrazo. Bendita. Bendiciones. Bendiciones para todos y un abrazo. Igualmente.